¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido a Sin Censura, donde la verdad sale a la luz. Siempre saludamos a la gente del norte, a la gente del sur, que nos ve a través de la señal en el norte de GTD, en el sur a través de Telefónica del Sur, y aquí en Santiago a través de GTD. Hoy nos acompaña una periodista de profesión, editora del diario digital El Mostrador, Marcela Jiménez. Gracias por estar aquí en Sin Censuras. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos hablar acerca de los medios de comunicación y quiero partir con una pregunta de la credibilidad. ¿Cuál es tu visión de la credibilidad de los medios de comunicación y cómo esto ha ido variando? Porque cuando se hacen encuestas de los niveles de credibilidad, los niveles de confianza, curiosamente, medios que eran habitualmente muy creíbles, la gente lo iba calificando no con nota tan aceptable como son la televisión abierta, y sin embargo otros medios, incluyendo el digital, lo han calificado como de mejor nota. ¿Cuál es tu visión de ese tema? A ver, independiente de cualquier avance tecnológico, la mayor credibilidad siempre, por lejos, la ha tenido la radio y eso nunca ha variado. La radio sigue siendo el medio de comunicación más potente que existe porque acompaña a la gente y porque todavía está esa cultura de que cualquier cosa que pasa en un país como Chile, que los temblores, que todas las catástrofes que suceden, la radio es lo que siempre está al lado de las personas. Eso por una parte. Efectivamente, la irrupción de la tecnología y de las redes sociales abrió el abanico. Antes en este país, con el monopolio que había en los medios de comunicación, me refiero al consorcio Mercurial, a Copesa, donde cooptaban toda la red de medios de comunicación, su voz y su información eran verdades absolutas. Yo cuando empecé a reportear, hace más de 2 décadas, yo me acuerdo que se hacía una reunión de pauta en la mañana y que después de almuerzo o durante la hora de almuerzo se esperaba el diario La Segunda, la edición del diario La Segunda, para revisar qué es lo que faltaba o no faltaba. O sea, ese era el poder que tenía ese diario porque pauteaba a todo el resto de los medios de comunicación y la pauta se reorganizaba en base a eso. Era, ve La Segunda por si falta algo. Eso cambió radicalmente con la irrupción de los medios digitales. Efectivamente, El Mostrador es el primer diario digital en Chile. Este año cumplimos 20 años, pero en estos 20 años la mayoría de los medios han generado su propia plataforma digital. Entonces hay una inmediatez que está gracias a los medios digitales, pero esas plataformas son réplicas de las líneas editoriales de los medios. Entonces, efectivamente, por ejemplo, la tercera.cl sigue manteniendo la misma línea de lo que es el diario La Tercera, o EMOL, la línea de El Mercurio. Entonces, las radios siguen siendo el medio más creíble porque es el más cercano a la ciudadanía, sin contar que, como te decía, las redes sociales han abierto un mundo de información y de acceso a la información que ha hecho que la gente sea mucho más exigente ahora con lo que es esta profesión y con la calidad de la información que se le entrega. Lo que ocurre es con el tema de la credibilidad, es si la gente cree o no cree en una determinada noticia como es plasmada en un medio de comunicación. Por ahí va la pregunta. Bueno, Por qué podría creerle mucho más a la radio que creer en la televisión abierta? ¿Hasta qué punto también aquí hay conflictos de intereses de los propietarios de los medios para manejar una noticia? es que por eso hice esa introducción, porque efectivamente cuando estos medios de comunicación, cuando hablaba del monopolio, eran amos y señores de la información, efectivamente siempre han obedecido a intereses editoriales. Todos los medios de comunicación, ningún medio es purista, todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, tienen una visión y una postura ante la sociedad y ante los temas. Sin embargo, el monopolio, el duopolio, y los canales de televisión abierta siempre han obedecido a la élite política empresarial de este país. Y esa era la visión informativa que había. Al abrirse el campo de acceso a la información con las redes sociales, con el surgimiento de medios online, con el surgimiento de podcast, con el surgimiento incluso de Instagram, de Twitter, de Facebook, como instancias donde la gente, donde la misma tecnología permite que la gente está en un lugar y grabe. Te recuerdo un solo ejemplo muy breve. Cuando hubo un caso en Valparaíso, de unos incidentes en Valparaíso y se mostraban unos disturbios.
y se acusaba que habían disturbios en Valparaíso y se estaba manejando la información en términos a los climas de violencia. Y una persona estaba ahí y grabó desde su ventana la misma esquina y la subió a redes sociales y dijo, esto no es así, esto no está pasando. Entonces las redes sociales han salido a contrarrestar ciertas verdades oficiales. Y es ahí donde ha quedado en tela de juicio la credibilidad de los medios o de Pero, los medios tradicionales. ok, pero que a nivel de opiniones, lo que te voy a decir, en el campo a veces muy de la subjetividad y de la relatividad, cuando un medio digital, por ejemplo, como EMOL, que no solamente es digital, se le califica que tiene un sector político determinado, de derecha. El mismo medio de usted, que se le califica de tendencia de izquierda. ¿Eso es así? ¿Te parece que eso es parte de un mundo real o es parte simplemente de una percepción absolutamente subjetiva relativa a la gente? Te repito que los medios, efectivamente, todos los medios tienen línea editorial y obedecen a ciertos intereses. Todos. El que diga que no, eso es mentira. Porque existen los dueños, existen los directorios y existen además los avisadores. Los medios viven del avisaje. Entonces ningún medio de comunicación le pega a quien le va, a quien lo financia. Y los medios en ese sentido llegan a ciertos acuerdos. En algunos casos esas etiquetas son ciertas y en otras no. Por ejemplo, en el caso del Mostrador, efectivamente se nos acusa, porque cuando se le pone la etiqueta de izquierda es una acusación, no es en un tono de una precisión, sino que lo hacen en un tono acusatorio, se nos acusa de medio de izquierda. Eh, y eso ha sido siempre en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Pero desde que el diario existe, en los gobiernos de centro izquierda se nos ha acusado de ser un medio de derecha. ¿Por qué? Porque el Mostrador, y que es una de las variantes que tiene el diario, y es una de las gracias que tiene el diario, es que es un medio que fiscaliza el poder, sin importar quién lo ejerza, si de derecha o de izquierda. Cuando uno molesta al poder o le sopla en la oreja al poder, siempre el poder reacciona. Entonces, se acusa, y te lo digo con conocimiento de causa y por experiencia propia, yo reporté Moneda 8 años, estuve 8 años parada en el patio de la Moneda, en el gobierno de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet. Y en el gobierno de Sebastián Piñera me acusaban de izquierdista y en el de Bachelet me acusaban de ser afín a la derecha y de operar para la derecha, porque al poder de donde venga no le gusta que se le critique, no le gusta que se le fiscalice, no le gusta que se le ponga sobre la mesa sus contradicciones. Entonces, efectivamente, yo vuelvo a lo que te digo al principio con el tema del duopolio. El duopolio de este país y los canales tradicionales siempre han obedecido a los intereses económicos y políticos de la élite. Hay una serie de medios de comunicación que no lo son. Medios nuevos, medios chicos, medios online, radios que no lo son. ¿Cuáles no lo son, a tu juicio, que son súper neutros, que tú dices, no, aquí son apolíticos, ellos son sumamente objetivos, a ti te parecen lo suficientemente serios, y no solamente te hablo de medios digitales, los cualquiera, de medios hasta la televisión, hasta la radio, a tu juicio, con los años de experiencia que tienes tú podrías decir, mire, de todo lo que yo he visto en todos los años, me parece que este medio, independiente de cualquier gobierno y de cualquier circunstancia, y de cualquier dispensación que estemos atravesando, es un medio bastante objetivo desde el punto de vista de presentar la noticia, no tiene un sesgo político, ideológico, y es bastante profesional en la manera como ellos manejan los contenidos. Mira, vuelvo al punto inicial que tiene que ver con la radio. Yo creo que salvando honrosas excepciones de radios que son abiertamente financiadas por organizaciones gremiales asociadas a la derecha o al empresariado, la mayoría de las radios hacen un muy buen trabajo en ese sentido y que son veraces, son creíbles, son oportunas. Yo siempre digo algo, yo hago clases en la universidad hace muchos años de actualidad política y siempre le digo a mis alumnos algo que siempre genera un poco de roncha, pero que es cierto. La neutralidad y la objetividad no existe porque el periodismo está hecho por seres humanos. Los seres humanos tienen opinión, tienen visión. Lo que uno hace como periodista es no dar su opinión. Uno transmite información, uno interpreta sobre la base de hechos, uno analiza. Todos los medios tienen postura. Lo que no puede hacerse es no ser riguroso, que es distinto. La falta de rigurosidad o ocupar un medio de comunicación para operaciones políticas, eso es otra cosa.
es ahí cuando la credibilidad de los medios empieza a tambalear. En general, las radios son efectivamente un medio muy creíble. Radio Bio Bio por años siempre ha tenido eh, ese bastión, y lo tiene porque si bien no pertenece a ningún consorcio económico ni a nada, obedece a la familia Muchati, más allá de cómo la familia Muchati maneje su imperio radial, pero ellos se responden a sí mismos. Y así un sinfín de radios locales, radios regionales, radio cooperativa, hay una serie de radio ADN, hay una serie de radios que hacen ese trabajo. En términos de diarios, de medios electrónicos, estamos nosotros, bueno, obviamente que CIPER, de Clinic en su versión papel y ahora en su versión online, que ha tenido una variante de lo que era antiguamente. Lo bueno que ha pasado estos últimos años es que hay una diversidad mayor y una apertura del abanico de la oferta en ese sentido. Ya no hay una sola visión de mundo y de información en este país, y eso es positivo. Bajo tu mirada, cuando ves todo lo que pasó con la cobertura del estallido social, incluso la cobertura ahora de la pandemia, ¿en qué te parece que hay medios que no han sido rigurosos en ciertos temas que han sido delicados, en la forma de presentar la noticia, o manipularla, o presentar una parte de la noticia, para que la gente que nos está mirando pueda entender claramente y tener discernimiento en esas cosas? Y como tú tienes experiencia en este tema, ¿qué te parece a ti la falta de rigurosidad en determinadas noticias, en determinados medios, en los dos eventos que te acabo de señalar, el estallido social y el tema de la pandemia? Te doy un ejemplo claro. Mira, los mayores pecados en términos de cobertura en ambos hechos tiene que ver con, más que montar o un montaje, tiene que ver con no cuestionar el poder, con ser obsecuente, con quedarte con la versión oficial, con no ir más allá y preguntar más, preguntar el doble, contrapreguntar, insistir, averiguar más y no quedarte con el comunicado que te entregan. Eso como punto base, porque yo en la crítica que hago o la crítica que yo observo apunta a eso, apunta a un periodismo, a un cierto tipo de medio y de periodismo que es obsecuente, que es la autoridad dice peras y son peras y transmite solo peras y es la única versión oficial y no hay otra. Te hago una contrapregunta Sí. y vuelvo a repetir, cuando uno ve la cobertura que se hizo en el estallido social y de todos los lados que se entrevistaban, se hacían preguntas bastante directas y se hacían preguntas que eran bien incisivas, ¿dónde no estaría la rigurosidad en no tocar el poder político como tú dices o ciertos sectores? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema del manejo de la pandemia, donde había, parece, conferencias de prensa todos los días, parecían matinales, decían algunos, donde se hacían una serie de preguntas muy directas a las personas que estaban involucradas, las decisiones que eran desde ministros, sus secretarios. ¿Dónde visualizas tú que eso no es tan así y no se toca ciertos poderes, como lo acabas de señalar anteriormente, en ambos eventos? Mira, en la pandemia lo tengo sumamente claro porque cuando empezó todo el tema de la pandemia, fuimos pocos los medios que se pensó a criticar la gestión, lo que estaba haciendo el gobierno. Y se criticaba la estrategia del gobierno y el discurso exitista del gobierno y la estrategia de rebaño que estaba aplicando el MinSal. Y fuimos pocos los medios que entramos en ese tema y que fuimos más allá y que criticamos que lo que se estaba haciendo y que el camino que se estaba llevando no era el correcto. Entonces, después vinieron otros medios que a la luz del hecho, ya entre el peso de los hechos, no quedó otra que asumir esa información, pero al principio fue así y tenía que ver precisamente con lo que te digo, o sea, no era, no era la mejor salud del mundo, no íbamos... Era absolutamente descabellado decir que que no nos iba a pasar lo de Italia, que nos llamaban de todos lados del mundo para pedirnos la receta, que en mayo íbamos a estar listos, íbamos a estar fuera y que íbamos a ser los líderes regionales en el combate a la pandemia. Todo ese discurso exitista, nosotros y muchos medios, no solo se cuestionó, sino que se puso en tela de juicio, se le abrió el espacio a otras personas para que opinaran y explicaran por qué eso no iba a ser así.
analistas, científicos, epidemiólogos, las voces disidentes dentro de los mismos organismos. ¿Por qué? Porque el discurso oficial siempre funciona de una forma muy potente y que coapta mucho todos los medios regionales, o sea, todos los medios, perdón, todos los medios tradicionales. Eso por un lado. En el estallido social, tengo que hacer una cápite en ese sentido. Yo, cuando fue el estallido en sí, yo estaba con licencia, tuve una operación muy grave y estuve con licencia, entonces yo lo viví como espectadora y de rebote nomás con lo que sé lo que pasó en el diario y cómo fue. Pero sí hay un tema muy importante que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, el cómo se establece la verdad de lo que pasó, desde cómo se construyen realidades, llamando la plaza, llamarla en ese minuto Plaza La Dignidad o Plaza Italia, hasta darle el espacio en ese momento, porque después todo el mundo hablaba de Gustavo Gatica y de Fabiola Campillay, pero cuando pasaron los hechos, no todos les daban no todos les daban el espacio, ni le daban la importancia, ni hacían la crítica necesaria que estando en una democracia se estaban violando los derechos humanos en este país. No de una, sino que de cientos de personas. Entonces ahí hubo un punto, sobre todo en el tema de los derechos humanos y de lo que pasó con el actuar de Carabineros en los primeros meses del estallido. Te estoy hablando desde que fue el estallido el 18 de octubre, noviembre, hasta mediados de diciembre. Cuando me refiero a eso, es de separar la paja y el trigo y no replicar estos discursos que son estrategias políticas válidas, porque son autoridades, son gobierno y hay un juego de poder, de no replicar estas estrategias del discurso de la guerra, del enemigo externo y de esas cosas que eran estrategias políticas para sortear la situación. ¿Y tú crees que eso todavía se sigue dando a casi ya un año del estallido social? A que quizás ya entrando en otro proceso en la pandemia, ¿tú crees que todavía esas cosas se siguen produciendo de no tener un periodismo que sea lo suficientemente objetivo, confrontacional y que toque todas las áreas, los estamentos de la sociedad? ¿Tienen la misma visión hoy? Es que yo creo que los modelos se han replicado, o sea, siempre pasa lo mismo, siempre son medios satelitales o más chicos o alternativos los que van presionando y los que van marcando la pauta y que hacen que la información salga a la luz. Y cuando ya el peso de los hechos y la opinión pública es tan fuerte, lo asumen los medios tradicionales. ¿Qué creo yo? Yo creo que en algunas cosas se ha avanzado y en otras no, y en otras se ha retrocedido. Por ejemplo, el peso de la opinión pública es muy fuerte. O sea, te recuerdo que las primeras semanas post-estallido, los canales de televisión hicieron transmisiones diarias, de corrido y todo, pero tuvieron que cambiar el tono y la forma, porque al principio la televisión se alineó mucho con el discurso de la autoridad, de criminalizar la manifestación social, de criminalizar la protesta y de no ir al fondo de lo que tenía que ver con lo que estaba llevando a ese estallido. Pero una o 2 semanas después, te recuerdo que vino este episodio cuando rayaron las paredes de Megavisión, cuando se rayaron las paredes de Mega, que fue gente hasta Canal 13, todo, hubo una presión que llevó a los medios por una necesidad, me refiero a los canales tradicionales, a variar el discurso y abrir esta plataforma donde los matinales se transformaron en un gran foro y en una gran plaza pública donde políticos de todas las tendencias hablan toda la mañana y ahora la actividad política se hace en los matinales y no en los partidos. Cuando te hablo de la forma de hacer noticia, existe una crítica también al sensacionalismo, al morbo, a la cantidad de minutos, a la cantidad de medios que se dedican principalmente a la parte negativa y si uno lo ve en proporción con las noticias que deberían ser un aporte, una educación, una enseñanza, hay un debilitamiento más o menos fuerte desde el punto de vista de la proporción. ¿Tú compartes eso? Quiero que me lo contestes a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Encantada. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Estamos con la editora general del Mostrador, Marcela Jiménez. Repito la pregunta, ¿cuánto de sensacionalismo, morbo, molotov,
protesta en cantidad de la noticia y que muchas veces la gente decía, ¿sabes qué? Prefiero mejor apagar la televisión porque la proporcionalidad que hay frente a otro tipo de noticias, el equilibrio está absolutamente desequilibrado, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, hay otra visión, lo mejor es mostrar todo, como dice este programa, sin censura, porque la verdad sale a la luz. Tu visión. Mira, yo comparto plenamente contigo esto del exceso y el morbo. Y eso, todos transversalmente los medios pecan de eso, pero sobre todo la televisión. Y eso es objetivo. Hay un, hay una sobreexposición de muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Gatica, la primera foto que hubo del caso de Gustavo Gatica fue la foto que es muy impactante, que es de este niño sentado en una cuneta ya herido, cuando recién se percataban de lo que estaba pasando, apoyado en alguien y él con la cabeza abajo. Es una foto muy terrible, se publicó durante los primeros días. Pero la familia después pidió expresamente que se dejara de publicar esa foto. Y hubo medios que insistieron y que insistían, insistían, insistían en publicarla. Entonces, para mí eso es morbo. O sea, si la familia involucrada pide un cierto respeto, hay que dárselo, obviamente. ¿Qué Perdón, otra cosa con el... perdón, te hago un contrapunto ahí. Si la familia no lo hubiera pedido, ¿no hay una ética profesional también para manejar una noticia así, el respeto a la dignidad de una persona? ¿Hasta dónde está el límite? ¿Hasta dónde está el Es límite en que, bueno, cruzar es eso? que el límite efectivamente se lo pone cada medio, para eso existimos los editores y los criterios y la formación que hemos tenido cada uno. O sea, la foto era es sumamente impactante, fotográficamente hablando era un acierto efectivamente y eso no se puede desconocer y pucha, personalmente yo prefiero, siempre he preferido 3 clics menos que publicar ciertas cosas y me he restado como editora. Y eso lo he hecho desde que asumí en el cargo porque considero que hay cosas que no corresponden. Hubo otros episodios de personas que también habían imágenes y, y nosotros no lo publicamos. Yo siempre le doy 2 vueltas antes de autorizar la foto del adolescente que fue empujado por el puente Pío Nono. Hay fotos que nosotros decimos no publicarlas y otras sí, porque el hecho hay que mostrarlo, pero hay un punto donde se resguarda precisamente la integridad de las personas. Y para cerrar la respuesta a tu pregunta, eh, a mí siempre me ha llamado la atención de un tiempo a esta parte, lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que los noticieros en televisión partan a las 8:30 de la noche y terminen a las 10:30 de la noche, cuando en la práctica la mitad de ese tiempo son noticias que son absolutamente banales, el charquicán más grande, el completo más grande, el récord mundial de Guinness del completo, el mote con huesillo más sabroso. Entonces, son cosas que de verdad no son relevantes y es una forma muy banal de cómo equilibrar una nota más liviana a lo que está pasando en el país. Ahora, Entonces, ¿cuánto de esto pasa por un medio y cuánto pasa por los consumidores? Porque es que tú para tener también audiencia necesitas consumidores. Y si la noticia del morbo produce más audiencia, entonces yo tengo mejor posibilidad económica por auspiciadores, por decirlo de esa forma. Pero ¿hasta qué por punto tú supuesto. equilibras ese tema hoy? ¿Hasta qué punto pasa por los consumidores? ¿Hasta qué punto pasa por el propio medio? Es que pasa, es que es una relación, yo la veo un poco tóxica, por decirlo, porque todo el mundo critica, pero todo el mundo consume. Así O es. sea, se criticaban los programas de farándula, pero todo el mundo veía, o sea, yo esperaba el escándalo de la semana de los viernes, obviamente. Era lo más entretenido que había esa noche para ver, de los programas de farándula. Se critican los matinales, pero efectivamente los políticos hacen cola para poder estar en un matinal en la semana. ¿Por qué? Porque es la forma más efectiva de llegar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente los consume, efectivamente. Entonces, por otro lado, es tanta el debate que hay en distintas instancias de la televisión, sobre todo, que programas que antes estaban reservados para,
se reflotaron todos los programas, hasta ahora se improvisa, volvió Tolerancia Cero, está la Mesa Central, está el nuevo programa de la Red con la Mónica González. Hay un bombardeo de programas de política. La mayoría no ha logrado rating muy relevante, porque hay un exceso también, porque si ya se habla de política en los matinales, en los noticieros, yo no estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que estoy respondiendo a lo tuyo del morbo, pero efectivamente hay gente para todo, o sea, se consume. Cuando la gente criticaba, por ejemplo, y todo el mundo lloraba en redes sociales porque se había cerrado la radio Beethoven, pero pucha, si la gente hubiera escuchado Radio Beethoven, yo Claro, hubiera tenido audiencia, claro. hubiera tenido auspiciadores y no habría muerto, o el canal cultural, etcétera. Entonces, hay un poco de pose, hay un poco de morbo, y morbo también en la gente. O sea, la gente consume, critica, pero consume. Y en eso, por eso digo que es una relación un poco tóxica. Marcela, tú con tu experiencia, principalmente en política, periodística, por decirlo de esa forma, Bien. y todos los años que has cubierto distintas épocas, distintos gobiernos, si tuvieras que elegir, independiente de tu tendencia política, no me estoy refiriendo a eso, pero personas que, desde el punto de vista de la credibilidad, de los dos sectores, del sector, te diría, de la derecha y el sector de la izquierda, que tú dices, este político me diferencia en muchas cosas, pero de alguna manera yo siento que es creíble o tiene cierta credibilidad siempre cuando se le ha enfocado en ciertos temas, tanto de la derecha como de la izquierda. ¿A quiénes personas podrías tú mencionar en ese ámbito que a ti te ha tocado vivir desde el punto de vista profesional? A ver, mira, te lo separo en dos categorías más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque más allá de la opinión que yo tenga de esos políticos, yo siempre he reconocido, por ejemplo, y que tiene que ver con lo que reconozco como su habilidad política, su visión, discurso, estrategia, la capacidad de administrar el poder, etcétera, etcétera, una serie de cosas. Hay gente que en eso yo me saco el sombrero. Es una forma de decirlo, no es que Sí, yo sí. sea fan de ellos, sino que respeto o tengo súper claro el nivel de poder que tienen. Y por un lado, ese lo representa Guido Girardi en la centroizquierda, porque él tiene un discurso público que no se condice con lo que hace por detrás, ni la red de poder que tiene, ni cómo influye, ni cómo mueve los palos, y él está hablando de nanotecnología públicamente, lo que no significa que esté afuera del debate, de las operaciones, de las negociaciones, influyendo y dirigiendo. Y por otro lado, ese rol siempre lo ocupó Andrés Chadwick en la derecha también. Una persona muy hábil políticamente, con mucho manejo, y que haya sido acusado constitucionalmente y que tenga 5 años de prohibición de un cargo público, no significa que Chadwick está en su casa en este minuto sentado viendo televisión. Y los que te No, parece, y lo que te parecen al revés, los menos creíbles, los que ya tienen un discurso para ti sin sustento, que pueden haber varios, pero si tuvieras que elegir dos de ambos lados. Es que no te respondí los más creíbles para mí. Ah, ya, ok. Conste, no te Ok, respondí. dale. Mira, en la derecha, para mí creíbles son porque tienen un discurso acorde a sus principios o sus doctrinas, y en su discurso son coherentes, pero además no caen en mentiras o en tergiversar realidades. A eso me En la refiero. derecha, yo me refiero, así, yo de verdad respeto profundamente y le encuentro muy creíble a Mario Desbordes, muy creíble, y a Manuel José Sandón, independiente de los problemas judiciales en los que está en este minuto por el caso de tráfico de influencia. Son personas que tienen un discurso, que han sabido la capacidad de olfatear, de entender que hay que dar un paso, de que hay que estar en sintonía, de que las viejas formas cambiaron. Yo encuentro personas que han sido un aporte y que además en todo el transcurso de su carrera han sido siempre iguales. Ahora tienen más exposición, pero siempre han sido iguales. Mario Desbordes, ahora ministro, es el mismo Mario Desbordes de hace 15 años atrás, cuando no lo conocía nadie. Por el lado, en la otra vereda, bueno, alguien que ya no es, alguien que ya no está, que yo tuve, en ese sentido tuve el honor de conocerlo y alcanzar a reportear lo que fue don Andrés Elwin, un caballero, una persona decente, respetable, de principio así, de verdad. Lo mismo que Mariano Ruiz Esquide, que son políticos. Don Mariano estaba jubilado, dejó de ser parlamentario, una persona muy visionaria. Mariano Ruiz Esquide fue la persona que puso el primer proyecto en la década de los 90
para postnatal de 6 meses para las mujeres. Más allá de quién se haya llevado las flores cuando finalmente fue ley, solo lo estoy haciendo el acápite de la visión que tuvo. Y de los actuales, Carlos Montes es una persona sumamente respetable. Eso, yo le tengo más respeto, la verdad, para mí son, en estos tiempos, yo considero que ciertos analistas son faros mejores referentes que los políticos en general. ¿Y en el sentido antagónico? Me metes en un problema ahí. Me metes en un problema porque soy la editora de un diario y yo no puedo dar nombres en ese sentido porque pueden reclamarme animadversión. Pero este programa sin censura. Muy delicado, sí, pero no, ahí me metes en un problema. Pero sí, lo que sí puedo decir es que abunda mucho, en mucho parlamentario sobre todo, de ambos lados, el que tergiversan la realidad y la tergiversan a su acomodo. Y además hay un exceso de ansia más que de poder, sino que de salvarse ellos mismos, de salvar el cupo, de salvar su reelección, de su puntito en la encuesta, que no miden las consecuencias de lo que hacen. Lanzan y anuncian proyectos de ley y van a todas y salen dando declaraciones y son súper duros y borran con el codo lo que escribieron con la mano 4 días antes. Y eso, por desgracia, se ve mucho. Entonces, cuesta mucho confiar o sea, yo creo que ahora hay que tener mucho más agudo el ojo a la hora de la relación con las fuentes, porque hay muchos políticos, actuales ministros, actuales presidentes de partido, o exministros o expresidentes de partido, por ejemplo, que eran muy dados a decirte algo en off o decirte algo en on, y después de decirse sin ningún tapujo o negar lo que decían o dar una versión a uno, otra versión a otro, otra versión a otro. Entonces, de verdad hay gente, yo he visto cómo han mentido descaradamente sin arrugarse ni un ápice. Entonces, en ese sentido, y entre los periodistas se sabe, como bien, sobre todo los periodistas de política, se sabe quiénes son los que tienen mala fama y los que tienen, en los que uno confía, que te dicen no va a pasar nada, y efectivamente no pasa nada. Uno confía en esas personas, porque son serios y creíbles. ¿En dónde, a tu juicio, falta un periodismo más profesional? ¿En qué área? ¿Más serio? De todos los tipos de estilo de periodismo que se hace. Político, fuera del ámbito social. Te puedo mencionar varios sectores en los cuales nos envolvemos como sociedad. ¿Dónde a ti te parece que todavía falta mucha seriedad y profesionalismo? ¿En qué área particularmente? Mira, yo creo que de base, yo creo que donde falta yo creo que la clave está en las escuelas de periodismo. En las escuelas de periodismo y el tipo de periodista que tenemos ahora y que están ejerciendo en los últimos años son periodistas sin profundidad, sin conocimiento, sin cultura general, que creen que el mundo y la historia partió del año 2000 y que no tienen idea de lo que pasó, no saben nada de lo que pasó. Yo obviamente yo tengo 47 años, pero no por eso no sé lo que pasó en la revolución del 91 en este país, o lo que pasó, o cómo llegó Frei Montalva al poder, o lo que pasó en una serie de etapas del país, porque para entender lo que pasa ahora hay que saber lo que sucedió antes, y eso es una regla básica. Pero aquí se está generando periodistas como panaderías, y sacan periodistas como sacáis marraquetas todas las mañanas, sin la preparación y sin la profundidad y sin la rigurosidad que se requiere. Entonces yo creo que hay un problema ahí de base de las escuelas de periodismo en general. Yo hago, como te decía, yo hago clases de educación de actualidad política y he tenido que hacer educación cívica en tercer año de periodismo y explicar lo que es una separación de poderes del Estado. Pero con el tercer año de periodismo. Con ese análisis que haces de los recién egresados de periodismo en los últimos años, ¿cómo podemos mejorar
o cómo podemos entender, o cómo podemos visualizar que va a haber una forma de hacer periodismo serio, considerando que el nivel de profesionales ya tú consideras que adolece bastante como para llegar a un mundo deseado como el que te acabo de señalar? Sí, lo que pasa que, para ser justa con la realidad también, hay otro problema en los medios de comunicación que ha acusado transversalmente, y es que hasta hace 2 años, o sea, los medios y las crónicas en general de todos los medios eh, tenían 100 y ahora tienen 20. Las crónicas y los puestos se han ido reduciendo al máximo en todos los medios, no hay ningún medio. Hemos visto en los últimos 2 años y medio, cada cierto tiempo, noticias de desvinculan a 300, a 40, a 100 personas de tal canal, del otro conglomerado, se han cerrado medios. A raíz de la pandemia son un montón, sobre todo en regiones, se han cerrado muchos medios de comunicación. Entonces, los medios para sobrevivir están reduciendo sus crónicas, y esa reducción ¿qué es lo que hace? Va en contra de la calidad del trabajo, porque antes lo que uno hacía, el trabajo que hacían 5 personas, ahora lo hace uno, ¿Te tocó y hacen el mismo Sí. trabajo. Entonces es una fórmula súper perversa en tiempos súper complejos. Por eso te digo, o sea, te lo estoy planteando como punto de equilibrio para no ser injusto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay un problema de formación? Sí, pero hay un problema efectivo de cómo están funcionando los medios en este minuto, sí. Y en esa pasada, para, no, para poder tratar de responder tu pregunta, yo creo que va en que efectivamente el periodista se hace desde el momento que sale, o sea, tiene que tener una formación y una preparación, pero el periodista se hace en el ejercicio de la profesión, en cualquiera de las áreas que hace. Entonces, la experiencia es clave, como en todas las profesiones. Entonces, se supone que uno estudió periodismo y que le gusta leer el diario, que una serie de cosas, pero yo me he topado con colegas que llegan a las pautas y no han leído ni el diario. Entonces, ahí, bueno, Te ¿qué coloco se le un hace? tema que tiene que ver con cómo tú capturas una noticia. Hoy, al tener tantos celulares en la calle, o sea, es fácil capturar una imagen y subirla a redes sociales y se ha usado como una fuente noticiosa relevante. El caso, por ejemplo, que ha sido de bastante debate, del carabinero que empujó o no empujó a la persona, al joven ahí al río Mapocho. Si no hubiéramos tenido los celulares, no sé qué imagen habríamos podido tener. Y por otro lado, en el otro punto están los fake news. Y hay de todo tipo de imágenes y uno dice, bueno, esto le creo, no le creo. ¿Cuál es tu mirada hoy de ese tema, particularmente ese tema donde se usa mucho a las redes sociales como una fuente de contenido, entre comillas, periodístico, y que la gente lo compra y dice, viste, así pasó y así fue, por sobre lo que puede haber en un canal de televisión, en un medio digital, incluso lo que escucha en la radio, como que eso ya es una verdad indesmentible? A ver, todo lo que tú planteas es un gran aporte al periodismo, pero no puede ser la verdad. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Porque como está el riesgo efectivamente, caso Puente Pío Nono, no hubiéramos tenido la imagen de este celular, lo que tendríamos, o habríamos tenido los primeros días y por un tiempo, hasta quizás el término de un juicio, habríamos tenido solo la versión oficial de Carabineros, la versión oficial del gobierno respaldando Carabineros, y el discurso de criminalizar a esta persona y la imagen que está de la cámara de Carabineros, supuestamente este cabro golpeando y tirando piedra y todo. Y con el discurso de que no se le empujó y con toda la versión oficial de Carabineros. Pero gracias a este celular, desde el primer minuto se supo lo que había pasado. Y ahí está el contrapunto en términos de que, independiente de lo que haya estado haciendo, no se puede andar empujando a la gente por los puentes. Entonces, menos la autoridad, menos la policía uniformada. Entonces, por un lado, es una herramienta súper relevante, Perdón, ¿dónde está? pero no pueden ser lo único, no pueden ser lo único. No, Toda la información en redes requiere un chequeo y sí, requiere, pero y mucha es ahí gente, donde ok, entran los pero periodistas. a ver, ¿cómo ves tú lo siguiente? Alguna gente dice y sigue pensando que no lo empujó, porque se parte de la base que ya al ver la imagen dice que sí lo empujó. O sea, ¿quién determina finalmente? Bueno, tener que ser el juez va a tener que determinar qué es lo que fue realmente. Carabinero dice que en realidad no lo empujó,
y sale una versión oficial que no fue tan así, y por otro lado la mayoría de la gente ya se formó con la propia imagen, su propio concepto. ¿Dónde está la verdad periodística en esa materia? Si no, la verdad periodística simplemente es mostrar una realidad y que la gente juzgue si fue o no fue. Que la verdad, yo no creo, la verdad periodística no existe. Puede existir la verdad judicial. La verdad periodística, ¿qué significa? Significa que si Carabineros está diciendo una versión y hay un video que muestra algo que es contrario a la versión oficial, hay que poner ambas y que la gente decide, cada uno tiene una opinión de qué es lo que pasó en el puente Pío Nono. La gracia es que no tenemos una opinión en base a solo una versión oficial, Es verdad. sino que a distintos elementos. Y en ese sentido, vuelvo a decir, las redes sociales, los celulares, la tecnología ha sido un gran aporte, pero siempre requiere, no pueden ser una verdad absoluta, requieren, y es ahí donde entra el periodista, al chequeo, a la confirmación, para evitar las fake news. Hace un par de años atrás, en el gobierno al final del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando fueron estos incendios forestales horrorosos que abarcaron de la sexta a la novena región, empezó a circular por redes sociales un video de un sector amplio que se estaba quemando, donde se decía en el este que el gobierno estaba dejando que se quemaran y no estaban haciendo nada porque querían perjudicar a los empresarios del sur y a los forestales, y etcétera. Había todo un discurso detrás de ese... Y eso circuló masivamente y circuló en varios medios, medios alternativos y en redes sociales. Ese video era una fake news, ese video tenía un objetivo político, ese video correspondía a 3 años antes en la Pampa Argentina, ni siquiera era en Chile. Entonces, el riesgo, todos estamos en riesgo de los medios de caer en fake news, pero por lo mismo el chequeo es fundamental. Nosotros revisamos siempre las redes sociales, pero nosotros, por suerte, tenemos un índice súper bajo de equivocación en ese sentido. Por suerte, golpeo madera, no voy a escupir el cielo, pero nosotros tenemos porque chequeamos, no se sube nada y preferimos demorarnos un poco más, pero chequeamos si es que es o no es real, si es que no es un montaje, si es que es así, si es que la imagen no está trucada, si es que el que está diciendo algo en redes sociales es la cuenta oficial, etcétera, etcétera, etcétera. El chequeo lo hacen los periodistas. Marcelo, te quiero agradecer que hayas venido aquí Censura, mucha fuerza, a darle con todo nomás, y los medios digitales les cuesta mucho avanzar, sobre todo en materia de financiamiento, no es fácil. Tú misma acabas de decir que hay muchos medios que en toda esta crisis han desaparecido, lamentablemente los medios regionales. Así que te mando un abrazo y un apoyo para todo lo que estás haciendo y gracias por venir a Sin Censura. No, gracias a ti por la invitación y bueno, ha sido un placer y bueno, que solo quiero decir que los medios de comunicación y la prensa cumplen un rol súper importante en una democracia. La gente puede tener la opinión que quiera y tiene derecho a tener la opinión que quiera, pero para eso tiene que informarse y es sumamente clave que se informe para poder generarse la mejor opinión posible y poder tomar decisiones en su vida como parte de un elemento de la sociedad informada. Así que muchas gracias por esta conversación. No, a ti, un placer. Un gran abrazo. Siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sin Censuras, donde la verdad sale a la luz.